¿Te has preguntado alguna vez por qué el Señor dijo en la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra? Quédate con nosotros y descubre el por qué. Esto es, por qué la Biblia dice. Para comenzar este video vamos a ir a la Biblia y vamos a leer en Mateo capítulo 5 versículo 13 la palabra de Dios, que dice de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois, o ustedes son, la sal de la tierra. ¿Qué quería decir Jesús? ¿Qué quería decir el Señor cuando hizo esta afirmación? En primer lugar, tenemos que entender que el Señor nos relaciona con esta tierra, nos relaciona con este mundo, y de hecho la Biblia dice, el Señor dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vamos a ver qué fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo, ustedes son la sal de la tierra. Con esta afirmación el Señor no solo se refiere al cristiano, describe al cristiano, pero también el Señor se dirige al mundo en una forma muy directa. Y lo vamos a ver. ¿Qué es la sal? La sal, todos sabemos que es un mineral, es una especie de roca comestible, es un condimento. La sal se usa para condimentar las comidas. La sal hoy en día la utilizamos para muchas cosas, pero sobre todo para los alimentos. Es más, podría decir que casi siempre específicamente solo para los alimentos. La sal también servía, aparte de usarla como condimentos, también se solía utilizar para conservar los alimentos. Y es este el punto por el cual Jesús la utiliza en este discurso donde dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Vamos a ver cuánta importancia tenía la sal en tiempos de Jesús, o qué importancia le daban a la sal en tiempos de Jesús. Porque si nuestro Señor la utilizó como ejemplo para comparar a los cristianos, entonces es necesario analizar la importancia que la sal tenía en los tiempos bíblicos, o más específicamente en los tiempos de Jesús, que fue cuando Él la utilizó. Ahora, imagínense que la sal era tan importante en los tiempos de Jesús, tan importante era que venía utilizada aunque como forma de pago. Sí, cuando una persona trabajaba, y de hecho la historia cuenta que algunos soldados romanos, después de haber terminado su labor, después de haber ejercido su trabajo como soldados, a muchos de ellos, no a todos, pero a muchos de ellos les venía dado el pago con una cantidad de sal. De hecho, a ese pago se le llamaba salario. Nosotros, cuando nos pagan a fin de mes, a finales de la quincena o a finales de la semana, se nos da una paga, se nos da un pago. Hay muchos países que a este pago lo suelen llamar hasta el día de hoy salario. Decimos en español, ¿cuál es tu salario? Y lo que estamos preguntando en sí es, ¿cuánto te pagan por tu trabajo? Uno dice, mi salario son $100, mi salario son $1,000, mi salario son $2,000. ¿Por qué utilizamos la palabra salario? La palabra salario viene del latino salarium, que es un pago por sal o por medio de la sal. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, ustedes son la sal de la tierra? Dijimos antes que una de las formas de uso de la sal en tiempos de Jesús, que era de por sí el uso más importante que se le daba a la sal, era para conservar los alimentos. En tiempos de Jesús, como ustedes saben, no existían refrigeradoras, no existían congeladores o freezer, como se les llama en algunos lugares, para poder conservar la carne. Entonces, ¿qué se hacía? La gente compraba la carne y no se la comía toda el mismo día. Aquellos que podían la compraban, la preparaban y la conservaban con la sal. La carne se cubre con la sal y de este modo la sal
la conserva, la carne se seca y se le puede conservar durante muchos días y se puede comer durante muchos días con una carne bien preparada a través de la sal. Cuando nosotros vamos al supermercado, ¿qué hacemos con la carne? Compramos 1 kilo, 2 kilos, 3, 5 kilos de carne. ¿Qué hacemos? Tomamos lo que vamos a consumir en el día, el resto lo ponemos en el congelador porque la carne se conserva congelada. Y así la vamos retirando del congelador conforme a la necesidad de cada día. Esto en tiempos antiguos no se podía hacer. Entonces el único modo para poder conservar la carne era a través de la sal. ¿Por qué la carne tiene que ser conservada? La carne tiene que ser conservada porque si la carne se deja ahí en la mesa o en la despensa o se deja fuera sin ser conservada, la carne, después de algunas horas, comienza ya el proceso de descomposición o de putrefacción. La carne se pudre, la carne se hiede, la carne se engusana, al final hay que botarla. Entonces es necesario conservarla para que esta carne no se pudra o no se descomponga. Otro modo de llamar este proceso de descomposición es corromper. La carne se corrompe. Ok, entonces vemos que en la Biblia, cuando Dios habla de la humanidad, cuando Dios habla del hombre, lo llama carne. Nosotros los seres humanos en la Biblia somos llamados carne. Entonces, ¿dónde está el secreto del por qué Jesús utilizó la palabra "ustedes son la sal de la tierra"? Fíjense que nosotros los seres humanos, al igual que la carne que compramos y no la conservamos en un congelador se descompone, o como hasta el día de hoy todavía lo hacen en algunos lugares, en la montaña o en lugares remotos donde no hay electricidad, la gente de campo, donde la electricidad todavía no los ha alcanzado, todavía conservan sus carnes con sal, todavía se hace. Entonces, así como esa carne, si no viene bien conservada, se pudre, se corrompe o se descompone, así también nosotros, los seres humanos, que la Biblia o el Señor nos llama carne, también tenemos las mismas propiedades de descomposición. El hombre cuando muere se descompone, el hombre cuando muere se pudre, se engusana y su cuerpo deja de ser, desaparece, se deshace. Ahora, para poder entender esto que Jesús dice, tenemos que entender que Jesús, en una ocasión, un joven le quería seguir a Jesús y le dijo: Señor, yo te voy a seguir, déjame seguirte, pero primero déjame enterrar a mi papá. Jesús le dijo: no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús dice que aquellos que no tienen a Dios, aquellos que no tienen el Espíritu Santo, aquellos que no están relacionados con el Señor, están muertos espiritualmente. Y un muerto hiede, un muerto se descompone, un muerto se pudre, un muerto se deshace. Jesús está diciendo que, al igual que la carne, si no viene conservada con la sal, en tiempos de Jesús existía solo el método de la sal para conservar la carne, el hombre, sin Dios, está propenso a descomponerse, a corromperse, a podrirse. Y de hecho la Biblia, cuando habla de la humanidad, no solo dice que la humanidad se va a corromper, dice que la humanidad ya está corrompida. Ya está corrompida. La humanidad ya está en un proceso de putrefacción, la humanidad ya está en un proceso de podridumbre, la humanidad ya está en un proceso de descomposición. Fíjense lo que dice el Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Esto lo encontramos sea en Joel capítulo 2, versículo 28, como en Hechos 2, 17. Es el mismo versículo que viene citado por el apóstol Pedro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Habla del hombre, habla de la humanidad.
Dios dice que en los últimos tiempos habría de derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre todo hombre, sobre toda persona. Obvio, está hablando de aquellos que habrían de haber recibido a Cristo. Y es lo que está sucediendo en este discurso de Pedro, porque aquí acaba de descender el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y todos los que estaban allí recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Sobre toda carne. Sobre toda carne se refiere ancianos, adultos, jóvenes, niños, los que estaban presentes, todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero los menciona como carne. Entonces entendamos que el único modo para que el hombre, siendo carne, no se corrompa, no se pudra, no entre en un proceso de putrefacción, el único modo para salvaguardar esta humanidad es necesario el Espíritu Santo que viene a dar vida para que aquellos que estaban muertos espiritualmente vivan en Cristo Jesús. Entonces, simbólicamente, Jesús dice a los cristianos, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que van a conservar la carne para que no se pudra. Ustedes son los llamados a venir a salvaguardar la humanidad. Ustedes son los llamados, ustedes son como la sal. Ustedes son como la sal que van a conservar la carne, que van a conservar la humanidad para que ésta no se pudra. Eso es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Nosotros somos agentes conservantes. Nosotros los cristianos somos agentes de Dios que vamos a conservar para que la humanidad no se pierda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer yendo hacia la humanidad, predicando el Evangelio, diciéndole al mundo que hay una salvación, pero sobre todo diciéndole al mundo que si no aceptan a Cristo, morirán eternamente y que Cristo es la solución para nuestra vida, para nuestra alma, y Él perdona nuestros pecados cuando venimos a Él y nos da vida. Si nos vamos a decirle esto a la gente se podrirá, morirá espiritualmente. Y lo más triste es que se encontrarán con la muerte eterna, la muerte segunda que dice la Biblia, y nosotros no queremos esto para ellos. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados a combatir, somos llamados a luchar, somos llamados a atacar, a combatir contra todo aquello que se mueve en contra del hombre, en contra de la humanidad, y que lo está llevando, que lo está encaminando hacia la muerte. Muerte espiritual primero, que ya están muertos, y luego a la muerte eterna. Nosotros somos los llamados a combatir contra estos agentes destructores que operan en la humanidad. Tenemos que combatir contra todo espíritu que se está moviendo en contra de las naciones, en contra de las familias, en contra de los jóvenes, los adultos, los ancianos, porque cada uno es atacado en base a sus propias debilidades y en base a sus propios deseos carnales. Nosotros somos llamados a combatir. Nosotros somos los guerreros, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la sal que les ayudará a conservarse. A través de nosotros, ellos van a recibir la oportunidad de poderse salvar. Este es el punto. Concluyo. La carne en tiempos antiguos se conservaba con sal. Si no se podría, la humanidad en la Biblia, y lo vimos en Hechos 2:17, viene llamada carne. El hombre viene llamado carne, viene considerado carne, y también está propenso a podrirse, a corromperse del mismo modo. Pero nosotros fuimos llamados como sal para conservar esta carne, o sea, la humanidad. Y lo vamos a hacer predicando el mensaje de Cristo. ¿Por qué la Biblia dice el nombre que le di a esta serie de videos? Espero que te guste. Habrán muchos temas más que estaremos abordando, y si tienes alguna pregunta, si hay algún tema de la Biblia o si hay alguna expresión de nuestro Señor Jesús o de Pablo, de Pedro, de Juan o de Santiago que la Biblia dice y que tú no entiendes, escribe abajo en los comentarios y haré un tema acerca de eso. Suscríbete, haz preguntas y veamos juntos con la Biblia por qué la Biblia dice. Amén. Dios te bendiga. Soy el pastor Remberto Alvarado y te saludo desde Italia. Que Dios
te bendiga.